Vamos a conversar ahora con dos excongresistas que conocen lo que pasa por dentro y tienen la distancia, puesto que no son en este momento miembros del Parlamento. Y queremos comenzar preguntándoles sobre un tema que ha dado lugar ya a muchos debates. El día miércoles el Congreso aprobó sin segunda lectura, es decir, de frente, una norma que prolonga en buena cuenta el estado actual de la informalidad minera hasta fin de año, evitando de que este plazo venza el mes de marzo. ¿Cómo interpretan esta decisión y qué impacto va a tener esto sobre la minería ilegal y toda la criminalidad que actúa detrás de ella? Señor Richard Arce, puesto que usted recorre el Perú, sobre todo el mundo andino, este tema lo conocerá de cerca. Su opinión sobre esta decisión tomada en el Congreso el día miércoles. Gracias, Fernando. Buenas noches. Vengo de Apurímac justamente el día de hoy, regresando de mi tierra, que está de fiesta hoy día. Ha empezado ayer el Pugyay, que es un carnaval muy tradicional que recopila toda la cultura, nuestras experiencias de vida de los pueblos, y es bastante interesante. ¿En todos los pueblos de Apurímac? En Andahuaylas, en Andahuaylas, sí. Está siendo transmitido por Televisión Nacional. Bueno, veremos cuando acabe este programa. En todo caso, sí, de todas maneras, resaltar esa actividad cultural. Pero definitivamente esto está asociado a los intereses que hay detrás en el Congreso de la República. Como usted tendrá conocimiento, este Congreso lo que hace es atender demandas generalmente de economías ilegales. Lo han hecho con la tala ilegal, ahora lo hacen con la minería ilegal, lo hicieron con el transporte informal también en su momento. Entonces, se está haciéndose un retraso, no se tiene un plan, no se tiene un proyecto para poder formalizar justamente esa minería, que nos está llevando a extremos en el caso de Trujillo, donde hace poco empatan, hubo muertes de por medio. El año pasado, recuerda bien, parecía el viejo oeste, esto en Carabelí, en Arequipa. En el norte de Arequipa, en Acari. Y donde no hay control, donde no hay regulación, definitivamente se van a desarrollar actividades y economías ilegales que son un gran negocio, pero asociado a una economía ilegal va a haber una mafia. Y si desde el Congreso de la República no se legisla, sobre todo en el tema de las concesiones, porque con esto lo que van a hacer es que se sigan metiéndose en las concesiones, no va a haber ningún control. Ojo, hay que diferenciar a la minería filoniana, esos que pican piedra en las comunidades campesinas que lo hacen en comunidad, es otra actividad, es muy distinta a la actividad donde hay inversión de mafias que trafican inclusive con el mineral, y que existe toda una cadena de comercialización que lleva al extremo de exportarse. Mucho de ese oro entra a Bolivia y sale como producto boliviano. El oro peruano sale como producto boliviano. Nos ha dicho Víctor Gómez, presidente de la Sociedad de Minería, que puede haber 2.000 millones de dólares anuales que son generados por la minería ilegal. Ahora, antes de hacer algunas precisiones de lo que ha dicho el señor Arce, ¿usted sentía cuando estaba en el Congreso que había presión de estas economías criminales sobre congresistas? Es muy probable, eso no vamos a ver, pero no cabe duda que hay congresistas que se prestan a eso, y eso ha sido en todos los tiempos. Pero el tema lo que nos enseña esta lección de acá es que lo que es momentáneo, lo que es temporal es per se, no se cambia más, se queda para siempre. Lo que se hizo como un estímulo, que iba a haber una ley para que los mineros ilegales se pudieran regularizar, eso yo lo vengo escuchando desde antes de ser congresista, que he sido en el 2006, y me creo que tú también, porque estás en una zona minera. Casi 20 años. Pero no se realiza absolutamente nada, y no solamente conlleva el tema acá, sino que efectivamente todo el oro que se saca se va por Bolivia y se va a la India. Es uno de los principales compradores de oro en el Perú y Suiza también. Nosotros podríamos venderle de frente. Entonces, la situación, pagando impuestos. Pagando impuestos, regularizando con toda la ley, con trabajo, con formalidad y con todo. Pero además no solamente es eso, sino que eso trae además la trata de personas, la esclavitud, la prostitución, en mujeres esclavizadas. Eso también trae la minería ilegal, donde hay zonas que nadie puede entrar, ni la policía ni el ejército, porque es zona de nadie. Entonces, esa minería ilegal se fomenta abiertamente, está en las narices de todos, como muchas cosas que suceden en este país, y no pasa absolutamente nada. Eso de prolongarlo es una barbaridad, pero para sanarlo tiene que tener una alternativa al costado. ¿Cuál es la alternativa que propone el Ministerio de Energía y Minas? ¿Qué alternativa propone? Yo también escuché a Gorbis en la mañana. Realmente muy buena su presentación. Lo vi en la mañana acá y lo vi después en una conferencia de prensa en la tarde. La cuestión es qué alternativa hay para facilitar esta decisión, porque son miles de mineros ilegales, que es una diferencia también con los mineros informales, ¿no? 80.000 estaban inscritos en el REINFO, de esos quedan 16.000. Y el porcentaje de los que terminan por completar su proceso de formalización es mínimo. Nos decía el señor Saluana que en Madre de Dios hay 2
Solamente 2 mineros se han formalizado. No, es que hay un detalle, Fernando, que es muy importante. Redifo ha fracasado. Y fracasa porque evidentemente hay un problema en las concesiones mineras. Hay todo un desorden y además el mismo procedimiento. Tú puedes renovar una concesión minera simplemente entregando documentos. Pero cuesta de ahora un poco, en adelante, cuesta un claro, poco pero mucho, es un se paga un procedimiento, poco. en palabras sencillas, es un procedimiento burocrático, cuando esto debería estar ordenado para saber quiénes realmente están explotando en la actividad minera. Si habría un reordenamiento de todo este proceso para poder entregar concesiones en el país y poder sincerarse la información, ayudaría de sobremanera. Evidentemente, esto también entra en contraposición contra la ley de comunidades, ¿no? Porque muchas veces uno tiene su concesión y aparece la comunidad en una superposición de suelos. Entonces, eso genera muchos problemas Es el caso y también emblemático aprovechamiento. de las Bambas, ¿no? Donde dice, al final se han podido negociar con las comunidades. Se ha logrado ciertos sí, avances, sí. ¿no? Pero es importante por eso desde el gobierno, y ahora que está Rómulo Mucho, él conoce esta realidad, que debería diseñarse una política para primero ordenar el territorio. Porque si las reglas están hechas como para hacer una trampa, evidentemente es un escenario perfecto para mafias ilegales. Como lo ha manifestado, asociado a esa mafia ilegal del tema de comercialización, se asocian otro tipo de mafias, desde sicariato, trata de blancas. Es una tierra de nadie, ya lo hemos visto. Un momentito, señor Arce, tenemos que hacer una llamada en el Congreso. Termine su reflexión, señor Richard Arce, para darle la palabra a Lourdes Alcorta. Es importante que desde el Estado se tenga una política que permita formalizar la actividad minera, porque hay que entender que es una realidad. Hay comunidades campesinas. ¿Por qué no se formaliza? Porque es un asunto de interés, porque financian las campañas políticas, se infiltran en campañas políticas. Claramente salieron las denuncias cuando fue electo, Ollanta Humala, inclusive se habla de la propia Keiko Fujimori de haber recibido financiamiento de estos sectores de economía ilegal, ¿no? Entonces, ellos están en la política y definitivamente tienen sus... En el Congreso tienen agentes. Es que es más que evidente, Fernando. Entonces, ¿cómo puede ser posible la irracionalidad del Congreso para arremeter justamente contra un proceso que se está desarrollando y favorecer, en este caso, una economía ilegal como es la minería ilegal? De la misma manera, lo que yo he escuchado a quienes informal defienden este nuevo plazo es que al 20 de marzo era imposible tener resultados y eso iba a generar un malestar social en muchas regiones del Perú, de manera que resultaba razonable prolongar hasta más que malestar no social, me entienden mala, más no que es yo malestar crea, social, lo que va a generar es perjudicar un negocio rentable, un negocio que facilita. Pero esos negocios son capaces de hacer movilizaciones sociales y lo han hecho en el pasado disfrazándolo como objetivos políticos. Se infiltran, porque te imaginas cuando está bloqueada una carretera, ¿qué es lo que va a circular cuando está bloqueada una carretera y no hay movilidad, cuando no hay policías? ¿No se va a movilizar narcotráfico? ¿No se va a movilizar minería ilegal? Es más que evidente, es racional, porque si no habría las garitas de control que siempre están y la policía puede en cualquier momento capturarlos, ¿no? Entonces, objetivamente ahí hay una intencionalidad, ¿no? ¿Estamos comprendiendo mal la realidad de las regiones en el Perú? ¿En realidad las regiones? Sí. Pero yo creo que, a ver, y soy de alguna forma testigo del tema, cuando se presentó la propuesta de la descentralización, con Alejandro Toledo, se le dijo a Alejandro Toledo, y yo estuve presente, que no lo hiciera de golpe, sino que hiciera primero un piloto, por decirte en Junín, que tiene algunos aires de la costa, sierra y parte de la ceja de selva, que hiciera un experimento ahí, meterle toda la plata del mundo a Junín, desarrollar la infraestructura en general y después de 2 años dejarlo caminando. Con la experiencia de lo bueno y lo malo, desarrollar 2 o 3 regiones al mismo tiempo, en el norte, en el centro, donde se viera. No se logró en ninguna parte. No se hizo todo este desmadre que se ha habido. Ninguno lo ha hecho después de Toledo, ¿eh? Pero no solamente esto, que es un desastre, pues la descentralización, lamentablemente, y además se les dio autoridad económica, administrativa a los gobiernos regionales, y lo que tienes es una sarta de rateros sinvergüenzas que en el 99.9 están presos. Si tú ves, entras a la página del Ministerio de Economía y Finanzas, que es la inversión de regiones, es 0. Ni siquiera saben invertir. Los actuales están presos. Álvarez sigue preso, pero el pueblo los reelige, los elige y los reelige. Acá hemos hablado de que San Marcos es el distrito más pobre que hay en el Perú, son 16.000 familias. No tienen un puente, no tienen agua, no tienen luz, no tienen nada. Y Ancash es la región junto a Cusco que más plata reciben.
No te olvides que Álvarez puso la plata en cuenta de ahorros para ganar intereses. El de Arequipa, el que acaba de salir preso, están presos. Los actuales, los recién electos, están presos. No solamente no es gestión, sino que son rateros. Tenemos una vaina, no sé cómo se le define, pero hay una situación de que entras al Estado a robar. En el tema minero no quiero dejar pasar lo siguiente. El gobierno de Pedro Castillo trajo a la señora Mirta Vázquez antiminera. No te olvides que puso toda una serie de impedimentos para la minería y el ministro de Energía y Minas se puso en la carretera tomada por los mineros diciendo que los empresarios tenían que ir a pedir perdón. Acuérdense de esta operación de las pistas. Entonces, así estamos muertos. Hay, por ejemplo, hay como 11 proyectos, lo ha explicado Pablo Moreira, que significan 20.000 millones de soles. Y creo que tú has entrevistado a Roque Benavides, donde dice que hay 50.000 millones de soles de resultados de proyectos de inversión. Acabaríamos con la pobreza, acabaríamos con todo. Nuestro mundo todo sería diferente. Pero ¿cómo hacer para entender? Y lo más grave no solamente es la ilegalidad, sino todo lo que conlleva. Y para mí, más grave todavía, es el tema de la trata. Mujeres esclavizadas, menores de edad. Si tú vas a Tarapoto y que recorres hasta donde puedes ir, ves a menores de edad que lloras a verlos en la puerta. Hay una decisión parlamentaria tomada a fines de mes pasado que ya no obliga a que los gobiernos hagan cada mes de septiembre, que es el Día Mundial de la Trata, un informe ante el Parlamento sobre la lucha contra la trata, y ya no se va a hacer. Ahora es una pura reunión del primer ministro con dos comisiones que no son las más relevantes de esto. ¿Por qué se ha retrocedido en la legislación aprobada en el Congreso en la lucha contra la trata? Porque es un aprovechamiento evidente del Congreso de la República que no quiere abordar temas serios, temas que de necesidad, y están más bien en este tipo de negociados donde sacan beneficio propio. Se están tumbándose una serie de reformas muy importantes y que, por ejemplo, permitirían salir de esta profunda crisis. Hablaba de un detalle importante la señora de los 20.000 millones de dólares más o menos que tenemos en cartera de inversión. Pero si uno hace el análisis frío, el 80% es el segundo tajo de Las Bambas, que es Chalcobamba, y una ampliación de Antamina. Ese es el 80%. No, pero no hay otros proyectos de inversión. Los otros pequeños se llegan al 20%. Entonces, se habla pero objetivamente a lo que voy. No es un tema del Congreso, no es un tema del Congreso. Es un tema, es que me lo preguntaste a mí. Es un tema... Ahora regresamos con usted, Richard, la señora Alcorta que dice es un tema del Poder Judicial y de la Fiscalía, como todos los casos de corrupción, que no hacen absolutamente nada. Tú me habrás escuchado y lo he puesto en las redes, me lo habrán visto, pues tú eres tuitero también. Yo pedí, por ejemplo, que desaparezca el Ministerio de la Mujer, porque el Ministerio de la Mujer está citadina, local, limeña, capitalina. No sale a las provincias, no sale a las regiones. ¿Pero suprimirlo es una buena cosa o hay que regionalizarlo? Pero las ministras de mujer que han estado en ese ministerio, ¿qué es lo que han hecho? Todos los ministerios son totalmente independizados. Toda la administración de agrario, educación, salud, lo manejan los gobiernos regionales directamente. Es más, ellos contratan a la propia gente, a todos sus directores de cada institución. Ellos manejan absolutamente todo. Y si tú ves los presupuestos solo para inversión, no han ejecutado nada y el gobierno tampoco. El Poder Judicial ha salido en la mañana en RPP justamente el presidente diciendo que necesitan plata para no sé qué tema. Lo que le según el Poder Judicial es plata, no han gastado su plata para inversión. O sea, septiembre no han gastado ni el 30 o 40%. Es confirmar, los que están viendo y quieren confirmarlo, entran a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y no han gastado su plata. Termine su idea sobre la minería ilegal y háblenos sobre las religiones, porque la señora Alcorta ha dado su punto de vista sobre el tema regional y ha subrayado el tema de la corrupción ahí. Quiero conocer su opinión. Es importante que los mensajes desde el gobierno sean lo más transparentes posibles para evitar las falsas expectativas que generan más bien muchos problemas. A mí me pareció muy interesante el artículo que salió publicado en un diario hablando de los 20.000 millones, que es la visión que tiene el gobierno y que ha presentado en Canadá en ese evento. Sí. Pero como te hacía la precisión, el 80% son dos proyectos que están en marcha, no hay nuevas inversiones. Más bien lo que necesitamos son nuevas inversiones. Hay proyectos chiquitos, por supuesto, pero que Galeno... 20.000 millones de dólares es un montón de plata. Sí, pero pues. 80%, 20.000 son más de 16 ¿Y a María millones, le parece que bajo ciertas condiciones debería salir adelante? Debería salir, pero en este momento es imposible porque hay una oposición de parte de esa población. Pero cada vez menos ha habido un cambio en la actitud de muchos para eso se requiere sociales. Presencia del Estado para mejorar las relaciones, para poder explicar, no con imposición. Yo escuchaba la entrevista del Premier y él decía que Conga es otro de los proyectos que se va a encaminar.
A mí me sorprende porque yo sé de lo que hubo hace años con el problema. Pero también ¿qué sabemos se ha que entre tanto avanzado? ¿Qué se ha Cajamarca avanzado? es una de las regiones más pobres del Perú. Eso lo sabemos también nosotros y lo Justamente saben ellos. ¿Quiénes han sido sus presidentes por el regionales? aprovechamiento, por el ¿Quiénes han sido grandes- los gobernadores regionales de Y por Cajamarca? supuesto que hemos denunciado a Gregorio Santos, un Y sinvergüenza que cerró. osaba hablar de la izquierda y que después recibió una coima. Pero objetivamente no provoquemos, emprendamos los proyectos que están en cartera y que se puedan encaminar. Porque si tú provocas, no sé si se recuerdan, hablando de Conga, los demás proyectos estaban mirando desde la cornisa, Galeno, estaban viendo qué iba a pasar. Al final cayó Conga y los demás proyectos cayeron en efecto dominó hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta que un problema puede fácilmente extrapolarse a los otros proyectos y se genera el San Quintín, pues para que no haya ninguna posibilidad. Señor Alcorta, Porque la nos única queda poquísimo salida tiempo, es queremos afrontar con los soluciones. conflictos Si sociales. usted tuviera poder, ¿por dónde atacaría? Primero por la ejecución en forma inmediata y con la ley en la mano, pero ejecutar lo que no hay gestión, no hay ejecución. No nos olvidemos que en una reunión que hubo en Arequipa, por el caso de Tía María, donde estaba Vizcarra, con Del Solar, con las autoridades regionales y autoridades de toda Arequipa, en forma reservada, casi clandestina, estaban viendo porque no querían la inversión de Tía María y querían levantar. ¿Y qué le contestó Vizcarra? Ah, ustedes el movimiento, yo lo clausuro. Así fue, delante de las narices de Salvador Del Solar. Eso fue lo que sucedió porque alguien lo grabó, alguien lo sacó. La minería tiene que desarrollarse porque es el mayor ingreso que tiene el Perú para recaudación. Lo tenemos. Pero claro, si tienes el caso de Machu Picchu, donde de repente va un dirigente X y le dice que los empresarios, no sé cuántos, y los grandes apellidos de empresarios Quieren privatizar. ya estamos Sí. fregados, pues. Bueno, Estamos fregados. En todo caso, esperemos que no sigamos fregados, al menos han contribuido a hacer un diagnóstico. Muchas gracias por tu presencia. Vamos a hacer una pausa después de la Quiero cual, robar un segundo, por nada más, favor. rapidísimo. Ha salido un comunicado del Poder Judicial de la Fiscalía donde han cambiado a la fiscal que estaba viendo el caso de Vizcarra, justamente en Moquegua, y han puesto otro fiscal amigo de la fiscal que era la visitadora de Vizcarra en su casa. Rocío Eso Sánchez. es una inmoralidad. El tema de yo veo un tema sórdido. Vizcarra es un personaje malo, perverso y sórdido. Muchas Igual que gracias. Vizcarra en el caso de Keiko, no han cambiado a la fiscal. La jueza que va a llevar el Una caso. jueza. Eso es Tú bastante no vives en sospechoso. ese tema, ¿eh? Tú estás anclado. No, pero hay Tú que estás ser anclado en ese objetivo. tema. Fujimori Vizcarra es tu un ancla. sinvergüenza y Keiko Fujimori tiene que responder a la justicia. Está Es así de respondiendo, simple. pues está respondiendo. Sí, en cambio, pero han Vizcarra no cambiado a la responde. jueza. Vizcarra no Ya, responde. pues, Esperemos Está que respondiendo. termine en la cárcel, Hemos porque aprendido todos los ladrones después que de le las roban al país coincidencias tienen que terminar programáticas en la aparecen cárcel. las diferencias Gracias, No políticas. importa que sean de Gracias a derecha o de usted.